Vamos a compartir la palabra del Señor. Los que trajeron Biblia, busquen en el libro de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 4. Vamos a ver el tema señales celestiales. Diga conmigo, señales celestiales. Algunos pareciera que no cenaron, ¿verdad? Diga conmigo, señales celestiales. Gloria a Dios. Vamos a ver en Mateo capítulo 16, verso 4. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del glorioso Espíritu Santo, reconociendo que el nombre de la Trinidad es Jesucristo. Y dice la palabra del Señor: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Voy a leerlo una vez más. Nuestro Señor Jesús declaró esto: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Gloria al Señor Jesús. Aquí aparecen algunas personas demandando una señal a Dios, demandando señal de parte del rey, pero se les declara que es una generación mala y también adúltera. Oiga bien, la maldad y el adulterio son tremendas barreras para que la gente no reciba las señales de parte de Dios. La Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas, si tomaran cosas mortíferas no les hará daño. ¿Sabe por qué? Esas son señales del poder de Dios. Sin embargo, aunque hemos visto el poder de Dios manifiesto, hay gente que no tiene el privilegio de ver de parte de Dios absolutamente nada. ¿Cómo es eso que hay gente que sí cree porque ha visto, pero hay otros que no han visto y dicen que Dios no existe? Pero habemos muchos que hemos visto el poder de Dios manifiesto. Yo he sido sanado 3 veces. Yo he visto el poder de Dios de distintas maneras. Yo he venido testificando, he venido contando incluso que en la iglesia donde yo me congregué por unos 6 años más o menos, vimos la nube de Dios dentro de nuestro templo. Ahí dentro de nuestra reunión vimos la nube de la presencia de Dios. Y recuerdo que se consultaba por ahí entre algunos que pensaban que quizá habían cámaras de humo para como concierto, hermano, y no era eso, era la presencia de Dios. Porque hay señales de parte de Dios. Diga conmigo, hay señales. Fíjese que hay señales y las hemos visto. Hay milagros de parte de Dios y los hemos visto. Hay distintas manifestaciones del poder de Dios y lo hemos visto. Pero la gente que no logra ver nada de Dios, hay 2 barreras llamadas maldad y adulterio. Y está escrito: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. El gran problema por el cual mucha gente no logra ver manifiesto el poder de Dios, mis amados hermanos, es porque sus corazones están llenos de maldad y también de adulterio. Están llenos, hermanos, de esos pecados que vienen a ser como una barrera entre Dios y ellos. Y se creen, oiga esto, se creen que tienen el derecho de ver el poder de Dios cuando Dios les da el privilegio de oír la palabra y que la crean, para que sean limpios y que después puedan ver también el poder de Dios. Dice amén. Amén. Quieren ver un show, mucha gente. Y Dios, hermano, no es ningún actor. La gente quiere ver un show, quiere ver cosas como cuando va al circo, hermano. Y ese es el gran problema también. Que Dios, hermano, no manifiesta su poder para impresionar a nadie. Suficiente tenemos con la creación, hermano, que nos muestra. Hermano, si usted se hace una heridita, esa herida sana.
y se mide el poder restaurador de Dios que Él dejó con el diseño que Él ha puesto en nosotros. Nuestro organismo, hermano, viene a dar testimonio que hay un creador superinteligente. Una sola célula de nuestro cuerpo, oiga bien, tiene mayor inteligencia, una sola célula de nuestro cuerpo tiene mayor tecnología biológica que la maquila más avanzada tecnológicamente que hay en el planeta Tierra. Hay manifestación clara que Dios nos ha dado vida, que Él nos formó y no somos producto de la casualidad como algunos cabezones andan diciendo por ahí. Sin embargo, aún muchos científicos están reconociendo que Dios es el creador de todas las cosas y Él es nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Señor si usted lo cree. Hay gente que lo que quiere es sentir la emoción de algún espectáculo, como cuando van al cine, como cuando van a un teatro, cuando van al circo. Hemos visto manifestaciones del poder de Dios en medio de nosotros. Hemos experimentado, hermano, de diferentes maneras, en revelaciones, en profecías. Mire, yo he venido contando que años antes de yo empezar a pastorear, ya Dios lo había revelado que yo iba a llegar a pastorear. Oiga bien, distintas formas de manifestaciones del poder de Dios hemos tenido. Hay muchas. Yo recuerdo que hace años estaba yo orando y mientras oraba Dios me dio una visión. Y la visión que me dio el Señor es que detrás de la pared del templo habían imágenes idolátricas. Entonces me puse a orar poniendo la mano en la pared. Luego alguien me confirmó, me comentó cómo había, oiga bien, había una persona que era idólatra y que vivía exactamente atrás. Y hasta el día de hoy vive detrás de ese templo, donde ahora muy pocas veces hacemos culto. Pero básicamente pudimos ver cómo Dios revela, cómo Dios da señales, pero a su pueblo. Diga conmigo, a su pueblo. El ser humano sin Dios incluso no puede entender las señales de Dios, aunque estén frente a sus propias narices. Esas señales climáticas, políticas, espirituales, que están en la Biblia, el ser humano no las puede entender porque no conocen las escrituras, no escuchan la palabra de Dios. Por ejemplo, el gran error del catolicismo, hermano, oiga esto, ellos hablan de Jesús, pero fíjense que no lo entienden y se van a la idolatría, se van a los muertos, a clamar a los muertos y a hacer una serie de cosas, hermanos, que los hace tropezar, porque aunque hablan de Jesucristo, no leen la Biblia, porque si la leyeran, entonces ellos despertarían. Pero oiga bien, mucho menos aquellos, hermanos, que ni siquiera hablan de Jesús. No entienden el mensaje porque no pueden entender estas cosas espirituales, porque solamente tienen una mentalidad natural. ¿Cuántos están en el mensaje? Para abandonar el pecado, hermano, hay gente que le dice a Dios, dame una señal. Le demandan señales, pero no dejan el adulterio, no dejan el pecado. Y Jesús lo dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Porque Dios no trata, hermano, con personas que no pretenden tener un cambio realmente en su corazón. Es bien tremendo esto, porque la gente no está preparada para recibir de Dios, porque Dios es santo. Fíjese que hay gente que dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Quiero verlo. Hermano, solamente que mire esa chibolita que se llama Sol por 3 minutos y después me cuenta si va a poder ver al que la creó. Porque esa canica, hermano, porque para Dios es una canica, un maule, hermano. El sol para Dios no es nada, pero no lo pueden ver ni siquiera por 30 segundos, hermano. Y es una obra de la mano de Dios. Y aún así quieren ver al mismo Dios, hermano, al que nada de mancha ni de pecado tiene. Quieren verlo lleno de ojos de inmundicia, con ojos con que están codiciando a la mujer ajena, con ojos con que están, hermano, quitándole, oiga bien, las cosas con sus ojos, hermano, deseando las cosas del vecino. Están, hermano, cometiendo pecados con esos ojos y quieren que con esos ojos, hermano, quieren ver con esos ojos a Dios. Entonces no son dignos. No son dignos. Ese es el gran problema, con los mismos ojos con que están codiciando a la mujer ajena, con los mismos ojos con los que están deseando el bien ajeno, con esos mismos ojos quieren ver a Dios, pero dice el Señor en su palabra, señal no les será dada.
Incluso nuestro Señor Jesús a alguien le declaró lo siguiente: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Esas palabras del Señor Jesús nos deja evidenciado, gloria a Dios, dele palmas al Señor Jesús. Esas palabras de nuestro Señor Jesús nos deja evidenciado, amados hermanos. Oiga bien, nos deja evidenciado que el ser humano no está listo, hermano, oiga esto, para recibir algo sobrenatural. La gente no está preparada. Fíjense que hay gente, mis amados, hay gente que quiere recibir de Dios, pero están llenos de malas decisiones, están llenos de pecado, están llenos de maldad, no tienen decisión, hermano, de agradar a Dios. Están decididos para todo menos para agradar a Dios. Entonces, ¿cómo pueden ellos recibir una muestra del poder de Dios? Él dijo claramente: señal no les será dada, porque Dios no es compatible con la maldad, no es compatible, hermano, con el pecado. Por eso a nosotros se nos dice, oiga bien, se nos dice que perdonemos, se nos dice que oremos por los que nos ofenden, se nos dice que nos santifiquemos, porque Él es santo y Él trata solamente donde hay santidad. Con ellos son los que trata el Señor. Dígame todavía. Entonces es un gran problema el que se está dando, porque mucha gente está hasta blasfemando de Dios, está blasfemando el nombre de Dios, mucha gente, debido a que Dios no les muestra su poder, porque ellos no son dignos, oiga esto, y no están preparados para ver el poder de Dios. Imagínense, los astronautas, para salir unos cuantos kilómetros, hermano, después de la atmósfera, necesitan trajes muy especiales para poder moverse allá en el espacio. Por eso Dios, hermano, incluso nos ha enseñado en su palabra que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado seremos transformados. Diga conmigo, transformados. Porque este cuerpo no puede ingresar ahí al cielo, tenemos que ser transformados, hermano, para poder ser levantados. Entonces, nosotros aún, hermano, estamos en un proceso. Estamos en un proceso que Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Diga conmigo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, el Señor nos lleva, hermanos, a nosotros en una transformación continua. Pero la gente que no se deja trabajar por Dios, la gente que no permite que el Espíritu Santo le redarguya, que no permite que el Señor le haga ver cómo son las cosas y no le obedece, oiga esto, esa gente no tiene el privilegio de recibir ni siquiera una revelación de Dios. No hace mucho, hermano, aquí cerquita murieron 2 personas, aquí mismo donde estamos. Y fíjese que la última vez que yo vi a una de esas personas, ya no sentí en mi corazón hablarle de Dios, ya le había hablado suficiente. Pero esa persona, hermano, no quería, se miraba, hermano, que se la llevaba de inteligente y que rebatía o hablaba como queriendo mostrar sabiduría, pero de esa sabiduría humana que lo que hace es evadir, esquivar el mensaje de Dios y a los mensajeros del Señor. Pero luego murió. La última vez que le vi, unos días antes de morir, solo nos quedamos viendo, pero yo no le dije nada ya de parte de Dios, porque hay gente, oiga bien, que pierde el privilegio que Dios le hable incluso. Otra de esas personas, cuando llegamos, empezamos a ver lleno de idolatría su cuarto, y cuando le dijimos, ¿usted quiere que quitemos eso? No, dijo, y empezó con pretextos que tenía que hablar con determinada persona, cuando él es el dueño, cuando él es la persona que decide, cuando él es la persona que puede tomar una decisión ahí de quitar la idolatría. Entonces, murió a los días, y eso recientemente, mis amados. Pero me pongo a pensar, ¿qué pasa con esas vidas? Por ahí sentí una esperanza de la primera persona que le comenté que a los últimos días como que estaba yendo a la iglesia, pero también escuché por ahí un mal testimonio, pero murieron. Y pregunto yo, ¿qué será de ellos ahora? Ahora ya están claros que Dios es real, ya están claros, hermanos, que Dios existe allá en la eternidad, ya sea en la luz o en las tinieblas, están claros. ¿Sabía usted que en el infierno no hay ateos?
No existe ni un tan solo ateo en el infierno. ¿Por qué? Porque ahí se dieron cuenta que el mensaje de Jesucristo es una realidad, que hay un cielo, hay un infierno, hay una eternidad, pero hay un Salvador, el que se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero la gente se ha olvidado de Dios. La gente se ha olvidado del Señor y quiere que Dios le dé señales. Qué tremendo es el ser humano, ¿verdad? La gente ofende a Dios, pero quiere que Dios les hable bonito. La gente ignora a Dios, pero quiere que Dios los atienda. Hermanos, con todo amor les cuento esto. ¿Cuánta gente no rechaza una invitación a una de nuestras reuniones? Hermanos, y ellos son los que después dicen, Dios no me responde. Ok, pero pregunto, ellos no atienden el llamado de Dios, pero ellos sí quieren que Dios atienda el llamado de ellos. Y yo he venido diciendo algo que está escrito en la Biblia: Dios honra a los que le honran. Si usted honra a Dios atendiendo la voz de Dios, Dios le va a honrar a usted atendiendo su voz. Leímos en el pasaje inicial que el Señor se fue, dejándolos, Él se fue. Entonces, podemos ver que el Señor incluso ignora a aquellos que no son dignos de recibir ni una tan sola señal del Señor. Señales de parte de Dios, hermano, hemos visto. Manifestaciones del poder de Dios hemos visto. Hemos recibido de Dios revelaciones. Hemos tenido de Dios diferentes manifestaciones que el tiempo me faltaría mencionando muchas de ellas, pero oiga bien, hoy el mensaje es que hay gente que no es digna de recibir de Dios porque son generación mala y generación adúltera. Qué tremendo es eso, maldad y adulterio. De eso habla la Biblia, de eso nos enseña que está yendo muchas veces el corazón del hombre y por eso no pueden recibir de Dios. No pueden recibir de Dios. La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde parará el impío y el pecador? ¿Sabe por qué? Porque si al justo, hermano, le es una batalla agradar a Dios, porque usted no me vaya a venir aquí con carita de ángel, con carita de que no quiebra platos. Todos estamos en una gran batalla, hermano. Batallamos en contra de todo género de pecado. Oiga esto, pero ¿cuál es la diferencia entre los redimidos? Los que hemos sido alcanzados por Cristo y los que están allá afuera, que no quieren nada de Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que nosotros tratamos, hermano, de agradar a Dios y tratamos de combatir en contra del pecado, pero allá afuera aman el pecado y aún así quieren señales, aún así quieren ver a Dios. Hay gente que dice, mientras yo no vea un ángel, mientras Dios no me hable, hermano, si Dios le manda a alguien de carne y hueso a darle la palabra de Dios, porque si Dios le manda un ángel se muere. Se muere. Solamente que le den un susto. Y hay gente que ahí está que se le quiere parar el corazón. ¿Y quieren ver ángeles? ¿Está conmigo? ¿Qué? ¿Qué hay ahí? Mira, asustadas por una araña, mire. ¿Se da cuenta, va? Dele palmas al Señor Jesucristo. Amados hermanos, acercaos a Dios, dice la palabra, y Él se acercará a vosotros. Pero ahí mismo dice, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque en ese doble ánimo del corazón lo que hay, oiga bien, lo que hay es pecado continuo. Nosotros los cristianos tenemos que ser gente determinante, gente que camina hacia la luz de Dios, gente que, oiga bien, en todo tiempo le ama, le busca y persevera. Mire, hermano, yo sé lo que es buscar de Dios teniendo las bolsas llenas, teniendo bastante dinero en el banco. Y yo sé lo que es, hermano, andar deseando, hermano, 100 pesos, pero siempre buscando de Dios. Fíjese que le voy a contar que de hecho, los últimos negocios que el Señor me ha dado, ¿sabe qué ha sido? Sin pisto, pero haciendo la obra de Dios y ¡prum! Ahí del Señor ha mandado la bendición. Y digo yo, si yo no hubiese venido a hacer lo que andaba haciendo, no encuentro esta bendición. Entonces, hermano, pero hay gente que solamente en medio de la bonanza quiere buscar de Dios. Amados, usted tiene que serle fiel al Señor en todo tiempo para que se vuelva digno de ver las señales de Dios. Diga conmigo, quiero ver las señales de Dios. Pero diga también conmigo, pero me voy a santificar. Porque de eso se trata. ¿Cómo vamos a ver de Dios, hermano, con ojos inmundos?
Dele palmas al Señor. ¿Cómo vamos a ver de Dios? ¿Cómo vamos a ver cosas de Dios con ojos inmundos? Hay gente, hermano, que no tiene esa capacidad. ¿Está conmigo? Usted mira ahorita, ¿verdad?, que tuvimos ese apagón energético. Cuando ya vino la luz, ¿verdad que los ojos fueron impactados en cierta forma? ¿Sabe por qué? Porque de la condición de oscuridad a pasar a la condición de claridad hay un impacto aún en lo natural. Ok, y si nosotros no estamos preparados para ver el poder de Dios, entonces, ¿qué cree que pasa si Dios se nos aparece a nosotros? Fíjese que la Biblia nos muestra de un hombre llamado Zacarías. Ese hombre era el papá de Juan el Bautista. Y la Biblia nos muestra cómo un ángel se le aparece y le habla que Juan el Bautista va a nacer. Y le hace ver que será padre. Pero como estaba de avanzada edad, él dudó. Viendo un ángel dudó y el ángel disciplinariamente lo deja mudo hasta que nace Juan el Bautista. Entonces, siempre me ha impactado darme cuenta que un ángel se le aparece, hermano, y duda. Cuando nosotros vamos y le hablamos a la gente, por eso es que la gente también duda, porque están viendo a alguien como ellos, humanos, pero Dios en su palabra y en su sabiduría declara que le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero hay gente que no quiere recibir el mensaje y se vuelven medios sabiondos, ¿verdad? Porque creen que son sabios, pero quieren ver señales, pero no quieren obedecer al Señor, no quieren recibir el mensaje. Ese fue el gran problema de la gente que encontró Jesucristo. Cuando Él llega, algunos dijeron, no es este el hijo de José y María. Otros dijeron, no es este el carpintero. Otros dijeron, no tiene ni 50 años. Lo menospreciaron porque era carpintero. Lo menospreciaron porque conocían a la familia humilde con la que vivía. Lo menospreciaron porque no era viejo en edad. Y el mensaje de Jesucristo, hermano, impactó al mundo hasta el día de hoy. Pero había gente ahí que era incrédula y por eso el Señor le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Que así como Jonás estuvo en el vientre de aquel tremendo monstruo marino, así también nuestro Señor Jesús estuvo 3 días y 3 noches allá en el corazón de la tierra. Oiga bien, y así como también Dios levantó a Jonás, así el Padre de misericordia levantó a Jesucristo de entre los muertos, venciendo la muerte, venciendo la cautividad y dándonos a nosotros redención. Esa señal ya nos fue dada. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Oiga bien, esas palabras son impactantes. Os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Esas palabras del Señor Jesús evidencian cómo el ser humano, aún escuchando cosas que son de su propio entorno, cosas que no son difíciles de creer, aún así no creen. Entonces Él les dice, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hay gente que se les dice, nuestra iglesia tiene una bendición para su vida. Mire, yo lo he visto con esto de las becas educativas. Hay gente que se le ha dicho, hay una beca para usted, y algunos hermanos de los que están acá, allá les aprobaron, a otros no les aprobaron, pero nosotros hicimos nuestra parte. Pero hay gente que no cree. Hay gente que no cree. Hay gente que simplemente viene y duda. Y por ahí, hermano, he escuchado cosas, hermano, de gente que está afirmando cosas que yo, que estoy en el proyecto donde antes que existiera incluso la escuela, porque a mí me invitaron en el 2012 para reunirme con los fundadores. Luego el 2013 empieza y ya estaba yo invitado a participar con nuestros niños y con las personas que Dios nos ha permitido. Y yo, que estoy en el proyecto desde antes que existiera, gracias al Señor, conozco como la palma de mi mano el proyecto. Y gente que no conoce nada anda asegurando cosas que no existen, que no son. Entonces yo les podría decir a ellos también, si les estoy hablando de bendiciones de la tierra y no las pueden recibir, ¿qué será si les hablo de las bendiciones del cielo?
Les he venido hablando que sus hijos pueden estar recibiendo esta bendición por medio de la iglesia y ser becados por medio de la iglesia y no pueden recibirlo. ¿Qué será si les hablo de la beca eterna que Cristo Jesús tiene para sus almas? Tampoco lo van a creer. Entonces se da cuenta. Le estoy poniendo un ejemplo nada más porque Jesús dijo esas palabras también en Juan 3:12, lo declaró. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hay gente, hermano, que necesita prepararse para recibir lo espiritual por medio del Señor Jesucristo. Fíjese que hay gente que se le habla que hay una vida eterna, se le habla de galardones de Dios, se le habla de las calles de oro del cielo, se le habla del mar de cristal y de otras promesas que Dios tiene para los que le buscan, pero como no creen, no se acercan. Y la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Diga conmigo, yo me acerco al Señor. Yo le busco, diga conmigo. Hoy hasta cantamos esa alabanza que dice, temprano yo te buscaré. Hermano, cuando le buscamos temprano, le encontramos, hermano. Y eso tiene que ver con levantarse de madrugada a buscarle. Pero también tiene que ver con buscar a Dios antes que sea demasiado tarde en su vida. ¿Está conmigo? Fíjense que Jesús dijo también, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, dijo Jesús. Porque por no creer el ser humano llega a perderse cosas de la tierra y cosas del cielo. Y esta es una de las razones por las que Dios les negó señales sobrenaturales a muchos. Porque el que con Cristo no recoge, desparrama, hermano. Dios quiere bendecirle espiritualmente, materialmente, físicamente, emocionalmente, matrimonialmente, empresarialmente, en todas las facetas de su vida. Dios quiere bendecirle, pero la gente se pierde la bendición y como no recogen con Él, desparraman, están desperdiciando, en otras palabras, porque Dios tiene bendición. Pero la gente quiere que primeramente Dios les dé lo material, pero no buscan lo espiritual. Y ese es el gran problema. Y la Biblia dice también, mas buscar primeramente, diga conmigo, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjense que el ateo dice, ¿dónde está Dios? Dice el ateo, porque quiere señales. Y pasa por alto, hermano, que Dios es el creador de todas las cosas. Fíjese que hay una gran cantidad de científicos que creen en Dios, porque han visto que la ciencia afirma que Dios es real. La creación es un testimonio, hermanos. Todo está bien diseñado. Mire, la distancia que hay entre el sol y la tierra. Si el sol se aleja un poquito, nosotros nos congelamos. Si el sol se acerca un poquito, nosotros nos rostizamos. Entonces, Dios lo dejó a la distancia correcta, ni muy cerca, ni muy lejos. ¿Quién es el que hizo eso? Dios. La precisión, hermano, con la que se mueven las cosas. El mundo tiene dos movimientos, de rotación y traslación. Mientras se va moviendo, va rotando en su propio eje. Si usted viene y agarra un maule o un balón de fútbol y lo hace rodar, ese balón de fútbol en algún momento se va a detener. Pero ¿por qué no se detiene la Tierra? Y ordenadamente sigue el mismo ciclo. Y sigue el mismo ciclo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios está sosteniendo la tierra que habitamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 19, se dice lo siguiente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Diga conmigo, no tienen excusa. Ese pasaje nos deja ver que Dios nos dejó señales naturales del gran poder creativo de Él. Pero aún así muchos no pueden verlo. Y se cumple la otra escritura que declara, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso está en 2 de Corintios 4, del 3 al verso 4. Fíjese que Dios nos ha alumbrado a nosotros, pero allá afuera anda un montón de gente con los ojos cautivos, con los ojos enceguecidos, que no logran ver, hermanos. Y yo me recuerdo cómo yo pensaba cuando no conocía de Dios. Solo pensaba en el momento, solo pensaba, hermanos, en los placeres momentáneos cuando no pensaba en una eternidad. ¿Por qué? Porque hay un trabajo del enemigo para que no le resplandezca a uno la luz del Evangelio de Jesús. Bendito aquel que alcanzó la salvación y que logró escuchar el Evangelio de Dios y hoy, hermanos, honra a Dios con su vida, honra a Dios con su corazón, con su mente, con sus ojos, y no son como los que Jesús les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Bendito aquel que Dios le da señales. Bendito aquel que Dios le habla, que Dios le abre puertas, que Dios, hermano, hace cosas maravillosas. Yo he estado platicando, por ejemplo, con nuestro hermano Jesús, mire, hasta nombre, tremendo nombre el que tiene, ¿va? Él me testificaba cómo Dios de manera impresionante le ha dado su trabajo. Entonces Dios, hermano, oiga esto, opera de diferentes formas y él sabe porque ha visto el proceso cómo ha sido y Dios le ha dado ahí su bendición, su trabajo. Cuando no ha sido, ¿verdad, hermano?, humanamente posible recibirlo. Pero oiga esto, Dios se encarga de bendecir. Dios se encarga de abrir puertas, pero para los que creen, porque al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Señor. Este asunto del poder de Dios no es un show, hermano, no es un espectáculo. Esas señales son para los que creen. Esas señales, hermanos, son para los entendidos, para que comprendamos, hermano, la fase en la que vamos. Por ejemplo, las señales políticas. Los que conocemos la Biblia y la miramos, hermano, con seriedad, sabiendo que aún lo que los periódicos van a publicar mañana, la Biblia ya lo tiene hoy. Aún lo que se publicará en Internet, ya está en la Biblia. Lo hemos venido hablando en algunos momentos acerca de eso, cómo aún el Internet está profetizado. La televisión se muestra en la palabra. Las comunicaciones globales ya están dichas en la Biblia, en cierta forma. Pero la gente quiere señales y no pueden ver ni tan solamente un minuto el sol. Es tremendo eso. Hermano, si una sola luz de una soldadora no la puede ver una persona, si usted queda viendo la luz de una soldadora no duerme. Y si cierra los ojos ahí queda viendo esa luzona, ¿ve? Ahí con su cerebro. ¿Por qué? Porque es una luz hecha por hombres pero muy potente. Ajá, y la luz de Dios. Llegaron a buscar a Jesucristo cuando lo iban a arrestar. Y cuando él dijo, yo soy, dijo, y ¡brum!, se fueron para atrás los que lo buscaban. Y solo les dijo, yo soy, ya les mostrara su gloria. Entonces, hay quienes necesitan, primero, hay quienes tienen que dejar primero el pecado para poder conocer más de Dios, para poder ver más su poder. Fíjese que para el mismo arrebatamiento, hermano, Dios nos está preparando, porque tenemos que ser transformados para poder cruzar la atmósfera, para poder salir de aquí de la estratosfera y poder avanzar, hermano, y llegar hacia la patria celestial. ¿Está conmigo? Por eso dice la Biblia, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Diga conmigo, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, dice la Biblia, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario. Es necesario. Porque en nuestra humanidad, hermanos, tenemos mucho pecado. Vamos a ver, ¿cuántos se enojaron el día de hoy? Vamos a ver. Levanten la mano los que se enojaron el día de hoy. Mire, hay algunos por ahí, otros están tan enojados todavía, creo yo, que mejor no levantan la mano, ¿eh? Hermanos, ¿cuántos se enojan? Vamos a hablar con sinceridad. ¿A cuántos se les ha salido una mala palabrita en lo que va del año? Mire, varias manos levantadas, ¿verdad?
Qué hermanos más malcriados estos, hombre, que me ha tocado pastorear. Hermanos, eso significa que somos débiles. Eso significa que necesitamos de Cristo. No significa, hermanos, que nosotros somos perfectos, sino que necesitamos del perfecto. La gente se ha equivocado poniendo la mirada en el cristiano. El cristiano falla, el cristiano porque el cristiano tiene emociones. El cristiano, hermano, tiene enojo, tiene tristeza, tiene diferentes sentimientos que muchas veces le cuesta controlar. Y otros, hermanos, que también le provocan, entonces también hace que el cristiano llegue a ver a desbordar su sentimiento, que a veces puede ser enojo, puede ser resentimiento, cosas que Dios nos va enseñando a vencer. Pero usted hoy levantó la mano. ¿Sabe qué significa eso? Que hay en usted necesidad del trabajo de Dios en su vida. Los errores que yo cometía cuando llegué a Cristo no los cometo hoy. Y los errores que hoy cometo más adelante no los cometeré. ¿Por qué? Porque vamos de gloria en gloria. Diga conmigo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahora, espero que cuando le vuelvo a preguntar cuántos han dicho alguna mala palabrita, ya no levante la mano, sino que diga, hermano, he cambiado. Dios me ha moldeado, ¿verdad? Porque hay gente, hermano, que está malcriada, hermano, que pareciera que puede pelar una piña con la lengua. Pareciera, ¿va? Porque es muy malcriada. Hay gente, hermano, que mire, hermano, como aquel chiste o anécdota, ¿verdad? Aquel hombre que va en la calle y de repente va manejando y le gritan, ¡caballo!, le dicen. Entonces se enojó, ¡que vos sos el caballo!, le dijo. Y ¡pum!, fue a atropellar un caballo. Lo que le estaban diciendo que adelante había un caballo. Y entonces fue a atropellar un caballo porque se enojó con que le estaba avisando. Se da cuenta cómo somos de débiles, ¿verdad? Así nos pasa, hermano. Pero diga conmigo, Dios me está moldeando. Dios me lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso, hermano, para ingresar al cielo se requiere de santificación. Aún dice la Biblia, ¿cómo entraste aquí? Le dicen a uno ahí en una parte de la Biblia, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Tenemos que llegar con vestiduras espirituales renovadas de parte de Dios, si queremos verle tal como Él es, porque esa es una promesa. Tenemos promesa, que le veremos tal como Él es. Hermano, eso es un privilegio, hermano. Mire, los ángeles que alaban a Dios, esos ángeles no alaban a Dios porque Dios los tenga esclavizados. Sí, Dios es Dios de libertad. ¿Sabe por qué lo alaban y le dicen santo, santo, santo? Porque de toda la existencia, el mejor lugar, el lugar, hermano, mejor para habitar es en la presencia del Dios eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso los ángeles le alaban. Dios no tiene esclavizado a ningún ángel. Dios no nos lleva allá para que seamos robots que le estemos adorando 24 horas. Usted de su buena voluntad, usted con ese regalo de la voluntad que Dios le dio, usted le va a alabar y no va a querer irse para otro lado. Hermano, eso la Biblia nos lo muestra. Si aquí en esta tierra donde hay tanto pecado, Dios nos permite el regalo de la voluntad, ¿cómo no lo vamos a tener allá en el cielo donde no vamos a tener que tropezar? Pero no vamos a querer salir de la presencia de Dios, hermano. Se lo aseguro, allá en el cielo, hermano, si Él es la vida misma. ¿Qué vamos a andar pajareando nosotros allá en otros lados? Estando en los ríos de agua viva. Yo sé que esto solo lo puede discernir un corazón espiritual, porque es profundo. Pero vamos, hermano, al cielo, a ver a Dios, le veremos tal como Él. Por eso desde acá nos dice el Señor que nos santifiquemos. Diga conmigo que nos santifiquemos. Y estas señales, dice la Biblia en Marcos 16, 17 al verso 18, y estas señales seguirán a los que creen. Primero se cree en Dios, luego las señales lo siguen a uno. Pero hay gente que quiere primero ver las señales para después creer. Es al revés, se ha equivocado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Señales para los que creen. Si usted cree en el Señor, usted confía en el Señor, y Dios le hablará, Dios se manifestará. Como Dios nos ha venido hablando de diferentes formas, en profecía, en sueños, y de diferentes maneras en medio de una predicación. Dios ha venido alertando. Pero la gente necesita, oiga bien, creer para ver.
No ver para creer, porque hasta un programa creo que hay por ahí que se llama Ver para creer, ¿verdad? O el eslogan de un programa que dice ver para creer. No, en el cielo las cosas son diferentes. Es creer para ver, porque al creer usted está honrando a Dios, está diciendo, yo creo que Él es serio. Pero cuando usted no cree, entonces usted no tiene derecho ya de que Dios le muestre. Yo he venido diciendo por ahí, si alguien a mí me dice que no cree que yo le puedo reparar una computadora, hermano, el día que se le arruine que no me moleste, porque ya no cree, me tiene a mí por mediocre. Entonces el día que me diga que se le arruinó, entonces le voy a decir, usted que no creía, pues. Cuanto más Dios, que es el creador de todas las cosas, el que tiene el poder más grande de la existencia. ¿Está conmigo? Hay quienes están esperando ver para creer, hermano, pero primero hay que creer y entonces Dios activa las señales. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, en el verso 4, los que trajeron Biblia, pónganle atención a este pasaje, porque aquí usted va a darse cuenta, mire, Daniel, uno de los profetas de Dios, de esos profetas muy usados por Dios, dice en Daniel 10, verso 4 en adelante, y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago. Vea qué tremenda visión. Y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Diga conmigo, no la vieron los demás. No la vieron los demás. Mire, el profeta lo logra ver, pero los demás no. ¿Qué diferencia había entonces entre los que no vieron y Daniel? Que Daniel se santificaba, que Daniel buscaba la presencia de Dios, que Daniel estaba interesado en la voluntad de Dios. Oiga bien, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Verso 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Diga conmigo, vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Este era un hombre de oración, el profeta Daniel, y aún así él fue impactado a tal grado que perdió toda su fuerza, que lo tuvo que ayudar a aquel mensajero de Dios para que él se pudiera poner en pie. Es decir, vea, hermano, lo que estaba experimentando. Un hombre de oración. Y aún así aquellos que no se atreven ni a levantar los ojos al cielo y decir al Dios gracias por la vida, quieren ver señales. Cuando este hombre de oración fue impactado a tal grado que se debilitó de una manera impresionante. Y solo le mandaron un mensajero. Entonces, las señales son para los que se santifican. Diga conmigo, son para los que se santifican. Fíjese que aún dice la Biblia, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene para usted bendiciones tan grandes. Oiga bien, que ni siquiera ha logrado usted imaginarlo. Dios tiene para usted bendiciones tan grandes que nunca usted las ha tenido. Oiga bien, en su corazón son las que Dios ha preparado. Entonces, lo que viene para nosotros es grande, pero nosotros también tenemos que santificarnos. Porque si aún, hermanos, para encontrar un trabajito aquí en la tierra, piden cuánta cosa. Ahora ya no piden solamente universidad, sino que piden maestría, hermano.
Ahora, es más, aquí en nuestro país usted sabe lo tremendo que ya de cierta edad en adelante ya no quieren ni darle trabajo a la gente. Sí, aquí para ganarse unos cuantos pesos hay tanta exigencia para encontrar las bendiciones de Dios. ¿Acaso Dios no tiene también estándares de calidad? Claro que los tiene, pero son para el alma nuestra. ¿Cuántos dicen amén todavía? Dele palmas al Señor si usted lo cree. Me voy acercando al final del mensaje. Si usted quiere entender lo sobrenatural de Dios, entienda la creación natural de Dios. Si quiere ver señales, primero oiga la palabra de Dios, créala, practíquela. Si quiere ingresar al cielo, santifíquese. Hay mujeres que quieren ver señales de Dios, pero fíjese que a mí me llamó la atención cuando estaba leyendo acerca de esto, porque hay mujeres incluso que quieren ver señales de Dios, pero fíjese que la Biblia dice en el libro de Corintios, capítulo 11, verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es una señal. Cuando habla del velo, la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 10. Y hay mujeres que dicen, yo no me lo pongo, pero sí quieren ver señales. Entonces, quieren ver señales, pero esa señal que Dios nos pide, mire, hay muchas señales. Levantar las manos al cielo es una señal, doblar rodillas es una señal, el aceite de ungir a los enfermos es una señal, el pan y el vino es una señal. Son señales que se pueden hacer de esta tierra al cielo. Pero en la mujer, Primera de Corintios capítulo 11, verso 10, dice, por lo cual la mujer debe, diga conmigo, debe. Ay, mire qué suave, ¿verdad? Diga conmigo, debe. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, ¿no quieren dar esa señal? Entonces, ¿cómo van a tener derecho de recibir señales de Dios entonces? Por ponerle un ejemplo. Entonces, hay que prepararse, porque hay gente que no es digna de recibir señales de Dios. Los primeros que mencionamos en la Biblia, los primeros que vimos que están descritos en las Escrituras son la generación mala y adúltera que demandaba señal, pero que no le fue dada, ni le será dada. Me voy acercando. Juan 6, 28, con esto finalizamos. En el libro de Juan, capítulo 6, verso 28, vamos a finalizar, vamos a leer hasta el verso 35. Porque si queremos las señales espirituales, tenemos que prepararnos. Si queremos ver lo sobrenatural, desde lo natural, agrademos al Señor, al sobrenatural. Juan 6, 28 al verso 35. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. El gran problema que la gente tenía ahí al Verbo, al Dios eterno hecho carne, manifestado en carne, y no le creían. Hablaban palabra de Dios, citaban textos del Antiguo Testamento, de ahí del Pentateuco, de la Torá, le llaman los hebreos, pero cuando llegó el autor de esos libros, el inspirador en carne, no creyeron, pero sí pedían señal. El mensaje de esta noche es, santifíquese, deje la maldad, evite el adulterio, absténgase de toda clase de mal y comenzará a ver maravillas, prodigios, señales, manifestaciones del poder de Dios. Dele palmas al Señor Jesús si usted lo cree.